El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 1 de febrero, primer día del mes del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para hoy en el limbo, reglamento de permisos en Puerto Rico. Gobernadores de los territorios testifican ante el Senado Federal y hoy es martes de contingencia. Seguimos conversando sobre el tema de la gentrificación y lo que le depara a los maestros con su retiro junto a Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Bueno, vamos a comenzar. Antes de tirar los temas, algunas notas de actualidad temprano en la mañana. Tenemos que el dueño ustedes recordarán la empresa esta Yatea, que era un depredador sexual, Jorge Javier Marrero Gerena, hoy en el sistema electrónico del Tribunal Federal cambió su alegación de no culpable a culpable, así que va camino a declararse culpable por actos de abuso sexual a menores. La vista ante el juez Raúl Marzual será mañana. Obviamente no creo que mañana sea la declaración de culpabilidad como tal, pero quizás conozcamos de qué delito se piensa declarar culpable y cuál pudiera ser la la posible sentencia que cumpla. Ese caso de Yatea, a mí lo único que me llama la atención, ese caso me parece que ha tomado muchísimo tiempo. Si yo no recuerdo, ese caso es de antes de la pandemia. Y me extraña, de hecho, déjenme buscar aquí de cuándo fue ese arresto, porque usualmente estos casos donde hay evidencia, ¿no? Pero lo arrestaron, no fue durante la pandemia, el 9 de octubre del 2020, o sea que fue ya casi año y medio. Bueno, pues no es tanto, es que mi memoria era que el caso había sido más antiguo, pero pues año y medio sí, está bien, eso es más o menos lo que toma este tipo de negociación. Obviamente, estas sentencias en la jurisdicción federal conllevan largas penas y con razón. Declararse culpable, pues quizás lo ayuda a recibir una sentencia más corta, pero difícil que se escape de la cárcel, así que estaremos muy pendientes de qué ocurre en ese caso. Y pasando rápido a los deportes, escucharon en alto rendimiento en el último segmento de Inés con Edwin Ramos, que Puerto Rico por lo menos no se fue en coca de la Serie del Caribe y hoy nos llevamos la victoria de la vergüenza y derrotamos 6-2 a Colombia, así que los criollos de Puerto Rico pues no se fueron 0-6, 5-0, sino que se fueron 1-4, así que bueno, veremos si podemos mejorar la actuación el próximo año. Y quedándonos también en los deportes, por fin, Ramón Clemente, quien fuera uno de los pilares de la Selección Nacional de Puerto Rico por la última década, aunque ya se retiró de la selección, anunció hoy que jugará en la próxima temporada del BCN con los gloriosos
Cangrejeros de Santurce. Ramón o Moncho Clemente, como le decimos los fanáticos y los amigos. Yo no soy su amigo, pero quisiera ser su amigo. Nos hace falta en Santurce y también es el jugador más nítido, más cool y más llevadero del PCN. Así que, de nuevo, mi intención en esta temporada, cuando comience a hacerme amigo de Moncho Clemente, cuento con ustedes para que me ayuden. Y en temas del Capitolio, la verdad que hay que decirlo, el representante Héctor Ferrer Jr. se ha destacado quizás como una de las, o no sé si la principal, pero sin duda una de las principales voces nuevas en el Capitolio, y sigue poquito a poco moviéndose sin hacer tanto ruido. Fue el legislador que logró el aumento del salario mínimo, y le acabo de dar una nota en exclusiva al Nuevo Día, que la leí muy por encima, salió hace como media hora en el nuevodía.com, así que no la vi con detenimiento. Mañana o el jueves hablaré del tema, pero lo que dice es que mañana va a presentar oficialmente el proyecto para hacer legal el cannabis recreacional, ¿no? Acabar con la estúpida guerra contra las drogas, contra el cannabis, y crear un marco legal donde cualquier adulto en Puerto Rico pueda consumir, comprar cannabis en un dispensario autorizado, lo que hace dos cosas. Primero, que le quita al mercado negro de las drogas esa fuente de ingreso. Ustedes quizás pensarán que el ingreso principal de los carteles es otras drogas más fuertes, la heroína, la cocaína, y sin duda, bueno, ese ingreso es importante, pero el cannabis ilegal también le genera una fuente importante de ingreso, y al tú moverlo al mercado regulado, pues le está sacando esa fuente de ingreso al narcotráfico. Y segundo, estás creando una industria, ¿no? La industria de cannabis medicinal en Puerto Rico ya es ya es bastante, es súper exitosa, ¿no? Hay cientos de dispensarios abiertos, son pocos los que han tenido que cerrar. Hay decenas, quizás decenas de miles de personas que trabajan en esta industria, que llevan trabajando ya 5 o 6 años, y me parece que llegó para quedarse, ¿no? No hay manera de volver a meter la pasta en el tubo, y me parece que es el paso lógico. Lo que le dice el representante en la entrevista con Leoida, dice que tiene el compromiso del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de analizar el proyecto con mente abierta. El proyecto legalizaría la posesión de hasta 28 gramos de cannabis medicinal y crear el marco regulatorio de una nueva industria que, según el proyecto de ley, podría generar hasta 700 millones en ingresos en su 5º año de vigencia. Actualmente la industria del cannabis medicinal genera unos 300 millones, así que estaremos pendientes, y una vez más felicitamos al legislador representante Héctor Ferrer Jr. por estar presentando este tipo de medidas. Y bueno, antes de pasar a los temas sustantivos, vamos rápido con los números del COVID para el día de hoy. Ya esto lo hemos aprendido, lo hemos discutido antes. Hoy solamente se añadieron al total de casos de COVID 45. Hay 258.954 casos de COVID confirmados en Puerto Rico. Esos son solamente 45 más que ayer. No se debe a nada, ninguna anomalía. No se debe a que hubo menos casos ayer que el domingo, o sea, que se cayeron al piso los casos, sino se debe a que ayer era lunes, y como lo hemos hablado varias veces, pues los lunes las personas que trabajan en el procesamiento de datos analizan y ponen al día los datos del sábado y domingo, y entonces pues el martes trabajan con los del lunes y el martes. Así que mañana, probablemente cuando veamos este total y lo discutamos, va a haber un brinco grandísimo en casos, pero eso no significa que es que estamos subiendo, sino que simplemente por el calendario y cómo funciona el procesamiento de datos, que hay menos casos los lunes, hay más casos los martes, y usualmente los miércoles el día que más casos hay, porque se pone todo el mundo al día. Y por eso es que miramos el promedio de casos diarios, que toma los últimos 7 días de casos. Y ahí también hay una bajada. Ayer era 595, hoy la baja es a 581 casos de COVID confirmado por día en Puerto Rico. La tasa de positividad en casos nuevos, que son personas que nunca habían dado positivo y que están dando positivo por primera vez, es de 15.6%, sigue bajando. Esto es una bajada de 1.4% versus ayer, que estaba en 17%. El número que sigue aumentando tristemente es el número de fallecimientos, aunque hoy son un montón de muertes. Se reportan 12 nuevos fallecidos
por COVID-19, por lo menos ya no está en 20-25. Veremos si se trata de un blip de un día y si regresamos a los números de 20 y 30 como estuvimos viendo los últimos 10 días o si en efecto ya empezamos también a ver una bajada en los fallecimientos. Esas 12 muertes llevan el total de fallecidos en enero a 547, enero 2022, el mes más mortífero en Puerto Rico sobre la pandemia, y a 3.867 compatriotas que han fallecido de COVID-19 desde que comenzó esta pandemia en marzo 2020. En los hospitales hay 458 adultos hospitalizados, son 29 menos que ayer. Hay 97 97 adultos intensivos, son 12 menos que ayer, y hay 26 pacientitos pediátricos, que son 2 menos que ayer. Y en noticias relacionadas al COVID, buenas noticias, la FDA ya aprobó por completo la vacuna de Moderna. Ya no pueden decirme los anti-vaxxers que esto es temporero, que eso no tiene aprobación de la FDA. Ya está completa y totalmente aprobada la vacuna de Moderna, así que ya son ambas, la de Pfizer y la de Moderna, que cumplieron con todo el proceso completo de la A a la Z que la FDA impone para vacunas y medicamentos nuevos. Ya no es la aprobación de emergencia, ya no es el proceso rápido y expedito para el COVID, ya están aprobadas para siempre. Pfizer fue en agosto del año pasado, Moderna recién ayer. También en noticias de la vacuna, el New York Times reportó que se espera aprobación de la vacuna para menores de 5 años, específicamente la vacuna de Pfizer y BioNTech para menores de 5 años para finales del mes de febrero. Así que esas son excelentes noticias y nos daría ya cobertura a la totalidad de la población. Y me parece, que lo hemos hablado varias veces aquí desde la semana pasada, que con la entrada de esta vacuna para menores de 5 años, con ya la abundancia de tratamientos, tanto en el hospital como para el hogar, pastillas antivirales y otro tipo de tratamientos terapéuticos. Y adicional con que sabemos que tenemos que mantener el distanciamiento, usar mascarillas, evitar los lugares cerrados. Me parece que ya es momento, cuando se declare que se acabó la ola de Omicron, de empezar a pensar y a diseñar la política pública para el Puerto Rico post pandemia. Y creo, y obviamente todos hemos tenido opiniones sobre estos temas y quizás nuestras opiniones han cambiado con el pasar del tiempo, pero ya no amerita que vivamos en el miedo o que pensemos solamente en el peor escenario posible, sino que sino que empecemos ya a pensar en el futuro post pandemia, cómo se va a lograr, cómo lo vamos a manejar y cuál va a ser la asunción de riesgo que cada uno va a tomar. De ahora en adelante, me parece que tenemos que aprender ya, y esto pues es un cliché, pero es la realidad, a vivir con el COVID-19, a seguir cuidándonos, y si en efecto hay que vacunarse todos los años, como se hace para otros virus como la influenza, pues nos vacunamos todos los años y seguimos con nuestras vidas. Nada, obviamente seguiremos hablando de este tema todos los días. Espero que no por el resto de los días. Pasemos ahora rapidito a un tema que es el tema de los permisos. Ha estado muy caliente todo el tema relacionado a permisos, construcciones, por varias razones. Obviamente el tema de la gentrificación, el cambio climático, el acceso a las playas, pues es un tema que siempre ha sido importante, pero que ha cogido mayor relieve en las últimas semanas. Pero hay otro asunto que ha venido corriendo por los tribunales, que es un asunto en cuanto a la mecánica de los permisos en sí mismo, y hablo del reglamento de la Junta de Planificación, el reglamento conjunto de permisos. Nosotros lo discutimos muy por encima la semana pasada en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales, y se trataba de una resolución que había emitido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde no había revisado una decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones que declaraba nulo el reglamento conjunto de permisos del 2020 que había emitido la Junta de Planificación, que luego de la reorganización a la que sometió el gobernador Ricardo Rosselló, ahora queda bajo la jurisdicción del secretario de Desarrollo Económico, que en aquel momento era el que ahora dirige COR3 y que ahora es Manolo Sidre.
Bueno, pues hoy en su revista en su sección de negocios, el periódico El Nuevo Día hace un reportaje profundo de la periodista Marian Díaz sobre el tema y voy a leer algunas partes y reacciono. Por segunda ocasión, el Tribunal Supremo ha declinado atender una reconsideración sometida por la Junta de Planificación relacionada con la impugnación al Reglamento Conjunto de Permisos 2020. Manuel Lavoyer, el secretario de Desarrollo Económico, gracias al Radio Escucha que me envió la nota. Situación que ha creado confusión entre empresarios y desarrolladores, pues desconocen cuál proceso de permisos está vigente ahora. Y aquí está el meollo del asunto, como lo explica El Nuevo Día. El Alto Foro emitió la segunda determinación el 21 de enero. Previo a ello, ya había declarado otro no al lugar a la solicitud de la Junta de Planificación, en este caso, en el que la dependencia solicitaba que se revirtiera la decisión del apelativo, el cual declaró nulo dicho reglamento en marzo del 2021. O sea que básicamente este es el tracto como yo lo entiendo. Aquí se emitieron unos. Aquí la Junta de Planificación cambió su reglamento de permiso en el 2020. No sé si eso responde, y me pueden corregir si me equivoco, a una nueva ley que se habrá aprobado el cuatrienio anterior. Pero lo cierto es que ese nuevo reglamento, como lo emite la Junta de Planificación, en Puerto Rico, pues nos regimos por la ley de proceso administrativo uniforme. Hay que cumplir con son varios requisitos de ley, hay que publicarlo, hay que abrirlo a comentario público, etcétera. Y si no se cumple con todo ese proceso de la ley, pues los reglamentos de la Junta de Planificación o de cualquier entidad o cualquier departamento del gobierno son inválidos. Pues parece que en efecto en ese proceso del 2020 el gobierno no cumplió y ya en marzo del 2021 un grupo de residentes del área de San Juan, de la zona de Las Cumbres, Cupé y esa área, impugnaron unos permisos que se habían emitido basado en el reglamento del 2020 y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón y dijo ese reglamento es nulo. Planificación sube al Supremo, el Supremo decide no ver el caso, lo que confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones y para todos los efectos uno pensaría que pues ya se acabó el reglamento conjunto del 2020, es inválido, pero la Junta de Planificación insiste en que no, que el caso continúa, que el reglamento sigue siendo válido hasta que el Supremo no lo invalide y ahora, el 21 de enero, en otro caso, que no tiene, entiendo que es el mismo ya por segunda ocasión, el Supremo le dijo a la Junta de Planificación, no chaves más, no vengas más ante este foro, se acabó, la decisión del Tribunal de Apelaciones es final y firme. De hecho, una abogada, aquí está, la voy a leer, que la cita del periodista, la periodista Marian Díaz, para la abogada Agnes Martínez, asesora legal de pequeñas y medianas empresas, el mensaje que envía el Tribunal Supremo al no querer atender el tema del reglamento de permisos es claro. Cita, cuando el Supremo no lo atiende es porque no tiene dudas sobre los fundamentos legales de la determinación del circuito de apelaciones y es la segunda vez que le niegan ver el caso. Hay un limbo aquí, yo quiero ver qué va a hacer la Junta de Planificación. El permiso único puede seguir solicitándolo, pero estrictamente con lo que dice la ley, porque en el reglamento conjunto se inventaron unos parámetros adicionales. Ahí es que está, aquí se había legislado para crear un permiso único de construcción. Esa legislación probablemente le dio a la Junta de Planificaciones la facultad de crear un reglamento y parece que la Junta de Planificaciones cogió ese reglamento, hizo lo que le dio la gana, se fue por encima de la ley, añadió cosas que no estaban en la ley y ahí es que por eso es que lo están impugnando. Entonces, El Nuevo Día buscó la opinión de el expresidente de la Junta de Planificaciones, Luis García Pelati, que dijo que la situación se torna completa. Explicó que en teoría el reglamento que debiera estar vigente es el reglamento conjunto de 2019, pero el apelativo también lo decretó nulo y cuando la Junta de Planificación lo elevó al Supremo, la empresa Aequitas LLC, que fue la que lo impugnó, desistió del caso. Yo fui presidente de la agencia, hay unos reglamentos a seguir, pero ellos, refiriéndose a los funcionarios que están ahora en la Junta de Planificación, no quieren seguir los procedimientos, aunque el apelativo y el Supremo les han dicho que lo que hacen está mal, manifestó Luis García Pelati. O sea, que como yo entiendo lo hecho hoy, tenemos miles de millones de dólares en construcción que vienen por ahí, lo que va a generar miles de solicitudes de permiso. Añádale a eso el boom de real estate, el boom de construcción, el boom en desarrollos privados que también van
a generar miles de permisos, solicitudes de permiso. Y la Junta de Planificación está actuando con un reglamento que ya 2 tribunales han dicho que es inválido, pero que la Junta dice que no, que todo está bien y que podemos seguir adelante. Dice García Pelati: yo creo que la decisión del secretario Sidre de mantener unos procesos de reglamentos que se corrieron mal, lo que hace es crear más incertidumbre, es decir, los proyectos que se aprobaron con el reglamento conjunto que ahora está impugnado serán cuestionados o no, opinó el ex titular de la Junta de Planificación, y yo tengo la misma preocupación que García Pelati, porque si ya en 2 ocasiones, 2 tribunales de apelaciones distintos dijeron que la Junta de Planificación incumplió con la ley al crear esos reglamentos, pues técnicamente, incluso aunque hayan corrido ya los términos para impugnar un permiso emitido bajo el reglamento conjunto, pues esos permisos en teoría pudieran ser inválidos. El Colegio de Arquitectos también lo entrevistan en el artículo y dicen lo mismo, que Puerto Rico, estoy leyendo aquí, Puerto Rico se encaminó a la reconstrucción tras los estragos que causaron el huracán María y los terremotos, lo que requería la solicitud de miles de permisos ante las agencias pertinentes. Y lo más preocupante de todo esto es que después de que la periodista Marian Díaz recoge todas las opiniones y nos monta todo el tracto, pues que el gobierno le reacciona, solamente reacciona a la Junta de Planificación. Manuel Sidre no reaccionó, el secretario del DEC, pero reaccionan en negación. Dice el presidente de la Junta de Planes, de apellido Lasus: debo ser enfático en que el reglamento conjunto 2020 continúa vigente y las actividades y las determinaciones deben regirse por lo allí dispuesto hasta tanto haya una expresión definitiva del máximo foro judicial. Yo creo que ya la hubo, señor Lasus, pero bueno. Cualquier expresión argumentando la nulidad del reglamento no tendría otra intención que desinformar y crear una confusión indebida, manifestó el presidente de la Junta. O sea, que esos 2 tribunales de apelaciones compuestos por 2 paneles de 3 jueces están desinformando al país, señor presidente de la Junta de Planes. No sé. Me parece que deberían volver al principio a hacer el proceso como Dios manda y como la LEPAU, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, manda, y evitarse que lo que es la piedra angular del desarrollo económico de Puerto Rico por los próximos 10 o 15 años, que van a ser los proyectos de reconstrucción, asegurarse que los permisos que se otorguen para esos proyectos estén blindados, estén libres de problemas legales, porque estos son el tipo de asuntos que vienen a explotar 3, 4, 5, 6 años más tarde, y uno no sabe cuándo explota un asunto legal como estos de permiso por dónde la bola va a rebotar. Yo no tengo vela en este entierro, no tengo conocimiento técnico ni conozco de ninguna parte que esté pasando por problemas con permiso ahora mismo. Como mero observador y analista de esta estación, me parece que la Junta debe de sacar la cabeza de debajo de la tierra, de estar jugando al avestruz, y que se ponga a hacer su trabajo, porque ya no es uno, son 2 tribunales que dicen que ese reglamento no sirve ni pa' fu ni pa' fa. Bueno, y rapidito, porque realmente no tuve mucho tiempo, porque la vista apenas comenzó a las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ahora mismo se está llevando a cabo una vista sobre los territorios de los Estados Unidos ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, que preside el senador más poderoso de los Estados Unidos, el senador Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, que es el voto 50 en el Senado. Sin el voto de Manchin no se aprueba nada en el Senado de los Estados Unidos. Y la vista es una vista, no es de estatus, sino es una vista sobre el estado de los territorios, quizá. Y están testificando los gobernadores o los representantes de los 5 territorios. Está el gobernador de Islas Vírgenes, Albert Bryan Jr., la gobernadora de Guam, Lourdes León Guerrero, el gobernador de Samoa Americana, Lemanu Paleti Mauga, que está por Zoom, está el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y también está el representante del gobernador de las Islas Marianas, que está en persona. El gobernador de las Islas Marianas no pudo asistir en persona.
Todos interesantes, todos los gobernadores, incluyendo a Pierluisi, comenzaron dando, ¿verdad? Pues se les da una ponencia de 5 minutos para que comiencen a hablar y luego se pasan las preguntas. Todos comenzaron hablando de lo que han hecho con los fondos del COVID, que han hecho con los fondos ARPA. Le dieron las gracias al Senado por aprobar fondos ARPA para los territorios. Y las Billiones entró en temas particulares. Por ejemplo, pidieron que la EPA reabra una refinería de petróleo que hay en las Islas Billiones, que la cerraron hace unos años. Yo desconocía este tema y que eso le costó pues 600 empleos y como 800 millones a la economía de las Islas Vírgenes. La gobernadora de Guam me llamó la atención, le pidió directamente a Manchin que acabe de aprobar el Build Back Better, que es la medida de gasto social del Partido Demócrata, que se colgó porque John Manchin no la quiso aprobar. El gobernador de Samoa trajo el tema del cambio climático y dijo que ya en su isla se están preparando a mudar comunidades enteras a áreas más altas, de mayor altura al nivel del mar. Y pues el gobernador Pierluisi habló de la pandemia, habló de los fondos federales y trajo una línea interesante en contra de la Junta de Control Fiscal. Dijo que la Junta se ha convertido en un obstáculo, en una burocracia que ha añadido un nivel de complejidad a los procesos y que no es necesario. Pide que se clarifique cuál será la fecha en que se va a ir la Junta de Control Fiscal. Pide que los puertorriqueños sean gobernados por los políticos que son electos por los puertorriqueños. Pide que se apruebe paridad para Medicare y al final habla un poquito de estatus y dice pues que Puerto Rico escogió estadidad. Lo interesante es que luego de que testificaron los gobernadores o sus representantes, pues obviamente el presidente de la comisión, John Manchin, tomó el turno para hacer las preguntas, hizo la primera pregunta y básicamente hizo la misma pregunta a todos los demás. Cuéntame cómo va el tema del COVID, cuéntame cómo va la inflación, cuéntame qué más te hace falta y gracias por estar aquí, me voy a votar. Básicamente, escuchó a los gobernadores hablaron. Le dijeron, pues con el COVID lo hicimos bien, con el COVID lo hicimos regular, la inflación está complicada. El gobernador de Islas Vírgenes dijo que un bucket de Kentucky, así dijo, Kentucky Fried Chicken vale $50 en San Tomás. Y luego se paró y se fue. Y ese es el señor John Manchin, el que tiene la última palabra sobre todo lo que pase en Puerto Rico. Pero nada, tranquilo, que la estadía está a la vuelta de la esquina, no se preocupen. Vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es, como todos los martes conversamos sobre temas locales e internacionales junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban? Todo bien, Luis. Saludos a ti, a Wario y a todos y todas los radioescuchas. Ya te veo de vuelta en tu estudio gentrificado con tus paredes y tus vistas. Qué bueno. Salí del momentín psicológico que tuve porque pareciera que la semana pasada volvimos a hacer, ¿verdad? La semana en que volvimos a hacer provincia de Ultramar y como que estoy despertando ahora del sueño. Sí, pero tranquilo que estamos ahora mismo testificando ante el Comité de Recursos Naturales del Senado y ya de nuevo estamos sólida y fijamente como un territorio de los Estados Unidos. También con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy la mañana comenzó con una triste noticia de que un maestro falleció tras un aparatoso accidente de tránsito de camino a la escuela donde trabajaba. Según la prensa y la Federación de Maestros, el occiso era maestro de una escuela de Cataño y además de su trabajo de maestro tenía 2 trabajos que usaba pues para poder empatar la pelea. Esta tragedia pone en relieve la difícil situación que no es de ahora, pero que sin duda se ha agravado con la crisis fiscal de Puerto Rico, la difícil situación que viven los maestros y maestras en el país. Esteban, comenzamos con tu reacción a este triste suceso. Mira, no es la primera vez que un trabajador en este país se mata literalmente porque no puede con las condiciones que le permite
si eso se le llama, ¿verdad?, permitir el estilo de vida que tiene. Y pienso en una enfermera que murió en un accidente de carro junto a 2 de sus hijas en el año 2019, precisamente porque salió tardísimo de su trabajo, estaba explotada. Y primero lo que habían dicho era que iba en exceso de velocidad, que era una irresponsable, pero cuando dieron una mirada más cercana, la muchacha no había dormido. Se quedó dormida y se mató. Eso es lo que está atravesando lo que se le llama por ahí casi cariñosamente el boricua de a pie, ¿verdad? En el que tiene que explotarse, en el que tiene que, ¿verdad?, vivir para trabajar, no trabajar para vivir, ¿verdad? Esas son las condiciones del pueblo trabajador. Sin duda, y vamos, hay que ser realista. Nadie nunca espera. Nadie que entra a la carrera de maestro lo hace por lucro, ¿verdad? Nadie, eso no es la motivación. Correcto. Pero que a la altura del 2022, en un país que millones al año en su departamento de educación, un maestro tenga que tener 2 trabajos adicionales, pues habla mucho de dónde estamos como sociedad y cuánto nos falta. Wario, tu comentario sobre todo esto. Pues mira, muy lamentable, ¿verdad? Y extendemos desde aquí nuestro pésame a la familia de Mr. Mas Oquendo y sobre todo a la comunidad escolar de la escuela Onofre Caballeri en Cataño, donde ejercía, ¿verdad?, como maestro. Y ciertamente yo creo que esta noticia nos tiene que hacer reflexionar como sociedad lo mal pago que están los maestros, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Correcto. Donde las condiciones laborales son mucho más precarias que en el Departamento de Educación. Vamos a hablar de ambos sectores un poco, y vamos a dedicar todo este segmento al tema de los maestros, porque este triste suceso es solo un ejemplo de la situación que viven decenas de miles de maestros en Puerto Rico. Vamos con el sistema público. La prensa ha resaltado en las últimas semanas cómo, con la aprobación del plan de ajuste por la jueza Taylor Swain, el retiro de los maestros probablemente fue el mayor perdedor de la transacción. Y aunque los detalles son complejos, y honestamente yo he tratado de entenderlo y me da un poquito de dolor de cabeza cuando empiezo a leerlo, en síntesis, aunque se mantienen y se preservan las pensiones de los ya retirados, la mayoría de los maestros y maestras que están activos hoy no podrán retirarse hasta que cumplan los 65 años de edad, independientemente de cuántos años llevan trabajando. Esta situación ha provocado que miles de maestros se ausenten esta semana al salón de clase. Ayer sobre 4,000 faltaron como método de protesta. Esteban, es medio injusto preguntarte esto, pero ¿es justo cómo terminó el sistema de retiro para los maestros activos? Precisamente hoy estaba discutiendo con una persona sobre cómo mi generación, ¿verdad?, la gente que tiene más o menos mi edad, que entraron al magisterio o a ciertas carreras, simple y sencillamente no ven el retiro en algún momento de su vida como una opción, y cómo vamos a tener que trabajar hasta que estiremos la pata, y no solamente trabajar, sino tener 2 y 3 cosas corriendo a la misma vez para empatar aquí y allá. Definitivamente es injusto, y el hecho de que yo diga eso con una normalidad tan chévere, pues nos dice mucho dónde estamos, ¿verdad? Y cómo hay unas luchas que hay que retomar o revigorizar, porque no podemos perder esa lucha, ¿sabes? La gente tiene que poder vivir una vida digna en esta isla después de darle décadas de su vida al gobierno, al sistema y a la educación de niños. Entonces, te pregunto a ti, Wario, voy a jugar un poquito aquí abogado del diablo. La realidad es que Puerto Rico de 2022 tiene muchos menos niños que Puerto Rico del 2002. La realidad también era que el sistema de retiro de maestros apenas tenía 2 centavos por cada dólar que tenía en obligaciones de pensiones. Y también la realidad es que son muy pocas, por decir ninguna, las profesiones que garantizan el retiro técnicamente a los 55 años, porque si tú entraste a los 25 del sistema, a los 30 pues te retirabas con 55 años. No es, o sea, ¿no será que los maestros están pidiendo más de lo que aportan con un retiro que sea a los 30 años y que pues estén ahí porque pensando que van a durar hasta los 81, que es la expectativa de vida? ¿Qué crees? Pues mira, la realidad es que desde la década de los 60 a los maestros se les consultó si deseaban salirse del seguro social y mantener solamente, ¿verdad?, la aportación al retiro. Y desde entonces el gobierno de Puerto Rico asumió una responsabilidad de garantizarle a los maestros, ¿verdad?, un retiro
Y esa garantía pues se ha visto menoscabada por la irresponsabilidad fiscal, no de los maestros y maestras, ¿verdad? Sino por el propio gobierno de Puerto Rico, que hemos visto hasta el punto donde ha llegado, que ha tenido que ser administrado literalmente por una junta de control fiscal. Así que ciertamente este beneficio que fue luchado por los maestros, por el magisterio durante años, pues es natural que lo defiendan, ¿verdad? Y no están pidiendo el cielo, ¿verdad? Están pidiendo lo mínimo, porque ni siquiera en los pasados 10 años se les ha aumentado el salario, que sigue siendo el salario base de $1,750 mensuales, el del maestro. Al maestro que todavía le adeudan, por ejemplo, la carrera magisterial, yo conozco maestros que le adeudan más de $30,000, $40,000, y sé de maestros que le adeudan sobre $80,000 de la carrera magisterial, ¿verdad? Que fue un proyecto de preparación que surgió bajo la administración de Víctor Fajardo, curiosamente, en la que se intentó profesionalizar al magisterio con doctorados, con programas graduados, y que se les hizo una promesa, ¿verdad?, de aumentarle escalonadamente el salario, y eso no ha ocurrido. Así que ciertamente aquí hay una serie de irregularidades que el Departamento de Educación como patrono no ha cumplido, y es natural que el magisterio no solamente esté preocupado por su retiro, sino que los que ya están retirados estén defendiendo lo poco que les queda, porque ahora mismo, en mi caso, que comencé a los 23 años a trabajar en el magisterio, mi retiro básicamente es una cuenta de aportación definida, ¿verdad? Un 410K, en el que no tengo nada asegurado, tampoco pago seguro social. Así que mi futuro, en términos de retiro, es incierto, y es el mismo de miles de maestros, ¿verdad? Que han entrado en años recientes al Departamento de Educación y que no saben qué va a ocurrir, ¿verdad? Una vez que cumplan la edad de retiro, si es que llegan, ¿verdad? Y te pregunto ya, Esteban, pasando si pudieran vivir en un mundo ideal, en el paraíso de los trabajadores, ¿cómo debería ser la compensación de un maestro o una maestra en Puerto Rico? Bueno, yo no soy economista para poder contestarte en esa pregunta, pero en un mundo ideal, idealmente el trabajo no existiera. Ok, está bien, pero la educación tiene que existir, ¿no? No, claro. No, honestamente, yo quisiera que todos los maestros se ganen $100,000 al año, ¿no? ¿Verdad? Y honestamente no hay profesión más sacrificada y más importante para el funcionamiento de una sociedad. El problema base, yo no lo veo tanto en no querer pagarle a los maestros o a las maestras, yo lo veo en que hay una burocracia gigantesca que se chupa 30, 40, 50% del presupuesto, que probablemente es innecesaria, que si mañana desapareciera el 90% de esa burocracia, no haría probablemente mella en lo que pasa en el salón de clase. Y mira, lo que pasa también es que los miembros de esa burocracia, que son en realidad gente que están en bunkers de político-partidistas que se forman, ¿verdad? Células político-partidistas que se forman en las distintas dependencias del gobierno, ganan mucho más que lo que gana un maestro por ser un pisapapeles. Entonces ya ahí hay un problema de prioridades. Otra cosa que se debe hacer es, bueno, definir ¿qué es vivir una vida digna? ¿Qué es vivir una vida digna para nuestro sistema de gobierno? Y en base a, ¿verdad?, que todo el mundo esté de acuerdo, bueno, una vida digna requiere, ¿verdad?, por lo menos tener derecho a estas 4 o 5 cosas. Esta pensión que le vamos a estar dando al maestro cubre para el maestro buscar, ¿verdad?, como dijeron esos grandes padres fundadores de Pursuit of Happiness. Entonces, ahí vamos a estar persiguiendo la felicidad hasta el día en que uno se muera y nunca poder agarrarla, ¿verdad? Claro. No, y al final del día esa es la tragedia del sistema capitalista, que está persiguiendo esa felicidad hasta el día que te mueres. Exacto. Porque no la consigues, ¿no? Y Wario, nos queda un minutito, pero ¿qué nos puedes hablar un poco? Ya hablaste en tu última intervención, pero quizás entrar un poco en detalle, porque tú has sido maestro ya, tú has tenido distintas experiencias al sistema público, sistema privado. ¿Cuál es la vida del maestro hoy en Puerto Rico? Obviamente a 2 años de pandemia y todo lo que eso conlleva. Mira, la vida del maestro, como bien ocurrió con este caso del fallecido maestro Mas, es esa, maestros que tienen 2, 3 trabajos para poder sobrevivir. En el sector privado, ¿verdad?, las condiciones laborales son mucho peores, la carga de trabajo es mayor,
y el salario no llega ni siquiera a los $1,200 mensuales, a veces por contrato, por servicios profesionales, sin garantía absoluta de si voy a permanecer este semestre, si el próximo semestre me renuevan el contrato. Y en el Departamento de Educación, igual, la carga académica grande, y maestros y maestras que tienen que subsistir, ¿verdad?, con trabajos adicionales. Y no nos olvidemos, ¿verdad?, también del personal administrativo de esas escuelas, directores, trabajadoras sociales, consejeros, que también tienen, ¿verdad?, que tener otros empleos para poder subsistir y mantener una vida digna, porque la realidad es que hace años que no se les aumenta el salario. Así mismo es. Bueno, Esteban, ¿tienes algo que añadir? No, magistralmente pues expuesto por Wario. Magistralmente expuesto, y nada, al final del día tenemos que recordar que se trata de mucho más de un número en un spreadsheet, o se trata de mucho más de una cifra con un signo de dólar antes, sino que se trata pues de miles y de compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas que no solo se levantan a trabajar, sino que son los que imparten la enseñanza y la educación a las futuras generaciones. Y pues creo que eso es un poquito importante. Vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Bueno, el tema de la gentrificación de ciertas áreas del país continúa caliente. Uno de esos fue el tuit que tiraste ayer, Esteban, de la iglesia de la cienciología, de Scientology, que acaba de... Digo que la escribieron hace varios años, pero acaban de poner un post de que se van a mudar su oficina central a una gran esquina en Santurce, de la Chetot con la Ponce de León, ahí justo en la Parada 18, en un edificio que me enteré por Twitter, no sé si es verdad, que fue diseñado por Henry Klum. O sea, que es un tremendo edificio. Bueno, una joyita arquitectónica, aparentemente. Y es tremendo edificio, de verdad que sí. Lleva vacío años. En el primer piso había una tienda de lámparas, Inbec, creo que se llamaba, pero más allá de eso, el edificio estaba vacío, aunque el Boys and Girls Club estaba en la parte de atrás también y ellos se fueron de ahí. Bueno, este fin de semana, varios cientos de personas protestaron en la playa de Ocean Park luego de que una residente de la zona, bueno, en verdad un matrimonio, le impidiera a unos jóvenes jugar tenis de playa frente a su casa. Hoy, en una de sus noticias principales, el New York Times narra la historia de Rincón y de cómo se ha llenado de extranjeros, aunque el New York Times dice que fue en los últimos años, realmente eso ha sido un proceso de las últimas décadas. Correcto. El periódico enfoca en un padre de familia puertorriqueño que tiene que dejar la propiedad donde vive alquilado en marzo y que dice pues que no ha conseguido nada dentro de su presupuesto, y lo compara con varias historias de inversionistas, algunos en criptomonedas y otros que simplemente han venido a Rincón beneficiados por la Ley 22. Te pregunto, Esteban, esta cobertura que estamos viendo desde principio de año de este tema, ¿es una fiebre más? ¿Es la moda del momento? ¿O tú crees que hay algo que está cambiando en las percepciones y en el discurso? Yo creo que hay algo que está cambiando porque este tema, ciertos sectores de nuestra sociedad venían hablando de él y señalando que era un peligro creciente, algo que iba a ocurrir en nuestra sociedad. Hubo precedentes, como por ejemplo el caso de Hawái, que es un episodio de plan de contingencia que tenemos para sacar esta semana, ¿verdad? Definiendo los términos de qué es gentrificación, qué es desplazamiento, cómo el aparato legal se presta para estar al servicio de las personas que están llevando a cabo este proceso en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Yo creo que se ha agudizado mucho más, y claro, en el caso de Puerto Rico, pues los puertorriqueños que son desplazados en este proceso, ¿a dónde es que van? Pues a los Estados Unidos, ¿verdad? Y así que esto es un problema que está afectando más a lo que dirían en el mainland United States demográficamente, ¿verdad? Y está cambiando la composición social de muchos estados principalmente, ¿verdad? Pienso en la Florida y en Texas. Yo creo, y a mí lo que me da pena es, ¿verdad?, que ahora que lo están publicando medios de comunicación estadounidenses, pues ahora es que vengan a cogerlo en serio y ahora es que, ¿verdad?, esto venga a ser un problema. No hay profeta en su tierra, pero ajá.
Correcto. Vamos a ver si ahora la gente coge oído. Yo no creo que este problema se vaya a acabar. Oye, y cabe aclarar que la manifestación de este fin de semana que se dio lo más chilling y pacífica, quien se puso guapa y se puso a protestar fue una mujer puertorriqueña que le dijo a quien estaba en la playa sentada, le dijo, cuando tengas una casa de $1 millón, me avisa. Y bueno, ya ahí tú ves la mentalidad un poco de esta gente que quiere apropiarse de terrenos que en realidad por ley no son de ellos y no pueden ser de ellos. Las playas en efecto pues se supone que sean por lo menos para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, a menos que tú seas, por ejemplo, el Embassy Suites en Dorado, que cogió una parte de la playa y puso unos peñones gigantescos para que la gente no pueda entrar por ninguno de los dos lados y tenga acceso a través del hotel solamente. Pero cosas que pasan en esta isla preciosa del Cordero. Papá, no es el Embassy Suite, es el Dorado Ritz-Carlton Reserve. No me lo compares, yo no sé. Favor. Yo no sé porque yo llevo décadas sin pisar ahí. Distancia y categoría, Esteban, por favor. No sé. Wario, tú que has participado y has observado todo tipo de protestas en Puerto Rico en los últimos años, ¿qué te pareció esa protesta del sábado en Ocean Park? Pues mira, más allá de la protesta creativa, ¿verdad? Porque fue una protesta muy creativa e ingeniosa, que como suelen ser las protestas en Puerto Rico, yo creo que me parece que tenemos que pasar ya de la protesta a la organización, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Ocean Park no es exclusivo de esa área, como bien dice Esteban, hemos visto situaciones similares en Dorado, en Isabela y en otras áreas costeras de Puerto Rico, donde residentes, y no son extranjeros, son gente local del patio, han construido sus residencias, sus condominios, hoteles y han privatizado, ¿verdad? Han hecho privativo el uso y disfrute de la playa. Y esto es un problema que viene desde la década de los 60. De hecho, como dato curioso, en los 60 fue que el movimiento pro independencia articuló la consigna de Playas para el Pueblo. Así es. Como respuesta al problema que había en esos años de construcción de hoteles en la zona costera, sobre todo en Isla Verde, es que el Estado decide adquirir terrenos en Carolina para construir el balneario de Carolina, que fue la década de los 60, y el gobierno también adquirió terrenos en Boquerón para construir un balneario para poder garantizar, por lo menos en gran parte de la isla, hubiese acceso a la playa, porque ese problema que vemos hoy de Isla Verde, el condado, ¿verdad? Áreas de Joyuda, por ejemplo, de Rincón, y en otras partes de Puerto Rico, como Luquillo, donde se ha privatizado el uso y disfrute de la playa, no es nuevo, es un problema que viene desde la década de los 60 y que en muchos casos se resolvió en tribunales cuando los tribunales obligaron a esos condominios a crear ese pasillo, ¿verdad?, entre medio de los condominios para poder garantizar que las personas pudiesen disfrutar de la playa. Y es un problema que todavía lo estamos viendo, entonces queda naturalmente organizar, no podemos quedarnos en la protesta, ¿verdad? Hay que exigirle a agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que active, ¿verdad?, su junta. El Departamento de Recursos Naturales tiene una junta precisamente para garantizar el acceso a la playa. Esa junta no sabemos nada de ella en años. De hecho, el Departamento de Recursos Naturales lleva por lo menos una década ausente de toda discusión pública en temas ambientales. Es un excelente punto el que trae, y de hecho, ¿cuándo fue la última vez que en Puerto Rico se estableció un nuevo balneario? Ajá, de hecho el balneario de Boquerón, por ejemplo, está totalmente a pérdida, el de Punta Santiago a pérdida. Todos los balnearios públicos están a pérdida. Yo conozco, por ejemplo, el balneario de Aguada, que es del municipio, está esperando por fondos de FEMA y se utiliza un montón, pero más allá de ese, el de Carolina, obviamente, que sabemos que es de los mejores de Puerto Rico. Se utiliza mucho. Pero también está medio a pérdida el área de acampar, después de los huracanes, pero olvídate de los que existen. Piensen ustedes, yo me atrevería, y puedo estar equivocado, que en el siglo XXI en Puerto Rico no se ha creado ni un solo nuevo balneario. Sí, correcto. Ni un solo nuevo balneario. Y playas quedan para hacerlas balnearios, preservarlas para siempre, asegurarse que allí nadie va a poder construir y nadie va a poder cerrar el acceso a la playa. Yo lo que creo al igual que ustedes, que este tema que llegó para quedarse, que el calentamiento global, la subida en los niveles del mar y eventos tan sencillos como las lluvias de ayer en la zona metropolitana que paralizaron gran parte de la zona metropolitana. Llovió duro, pero llovió 2 horas. En una isla tropical se espera que llueva 2 horas de vez en cuando y de cuando en vez, que eso. ¿Verdad? Vinculados al desarrollo desmedido, ¿verdad? En las zonas urbanas como en la zona metropolitana.
Correcto. Pues yo creo que eso no va a parar y me parece también que eso va a seguir exacerbando los ánimos y a mí lo que me preocupa es que la retórica está caliente, los extremos están llegando y de parte y parte esto pudiera culminar en incidentes que vayan más allá de una protesta. Y Dios no lo quiera, pero bueno, ese es el curso natural de las cosas. Tenía más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Esteban Gómez Geo, ¿hay algo nuevo en el podcast? Sale esta semana un episodio precisamente hablando de este tema, ¿verdad? Definiendo términos, hablando de las leyes que permiten y no permiten que este fenómeno de la gentrificación y el desplazamiento suceda. Así que pendientes que salen estos días. Pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Esteban, gracias por estar aquí. Gracias a ti por tenernos. Wario, gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Yo me despido, pero quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.